Para muchos, la Biblia es más que un libro cualquiera, mientras que para otros es tan solo un mito. Unos rigen su vida por sus enseñanzas, mientras que otros la rechazan radicalmente. Pero ¿qué hay detrás de la Biblia que la hace el libro más controvertido de la historia de este mundo? ¿Es posible confiar en su autenticidad? ¿Y podemos estar seguros que no fue cambiada con el paso de los años? El libro que marcó la historia. Un día, estando sentado en un lugar como este, cerca del mar de Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: por tanto, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un hombre que es amo en su casa y que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Mateos 13:52. La palabra de Dios es el tesoro del que habló Jesús. Y no solo habló de cosas antiguas, también habló de palabras que quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Presentó tanto las cosas antiguas como las nuevas. Las cosas antiguas se refieren a las que se encuentran en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, que comenzó sus relatos con la creación del mundo y del hombre. Me fascinan muchas cosas antiguas. He comprado antigüedades en eBay y he encontrado cosas también en algunos mercadillos. La pregunta con la que a menudo lucho es: ¿qué antigüedad tiene este objeto que acabo de comprar? Entonces comienzo a investigar, lo que a veces me lleva a resultados fascinantes, sobre todo si consigo averiguar la antigüedad real de lo que he comprado. Pero también puede ser decepcionante cuando no encuentras lo que buscas, como la fecha de fabricación de un objeto. ¿Podemos remontarnos también a los inicios de la redacción de la Biblia? ¿Sabemos algo sobre la exactitud y la fidelidad de lo que tenemos en nuestras manos al texto original? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, tenemos que echar un vistazo rápido al pasado. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, y las copias de los pergaminos se reproducieron en esa misma lengua hasta el siglo III a.C. El texto hebreo original era un texto solo consonántico, es decir, compuesto únicamente de consonantes, y el lector al leer añadía las respectivas vocales. Existe una historia sobre un grupo de 72 traductores, 6 por cada tribu de Israel, que trabajaron de forma independiente para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esto se llevó a cabo posiblemente en Alejandría, Egipto, porque el rey Ptolomeo II Filadelfo quería una copia griega de la Biblia hebrea para la famosa biblioteca de allí. Esta traducción griega del Antiguo Testamento se llama Septuaginta, que significa la traducción de los 70. Los judíos abandonaron más tarde el uso de la Septuaginta. La rechazaron en el concilio de Yamnia hacia el año 90 después de Cristo. Pero los primeros cristianos, como se explica en el video anterior, siguieron utilizándolo. En la actualidad no existe ningún manuscrito completo de la Septuaginta. Solo existen traducciones latinas y un papiro. Del papiro Ryland 458, que es el manuscrito más antiguo de la Septuaginta, solo quedan 8 pequeños fragmentos que contienen algunos capítulos de los libros del Deuteronomio. Siguiendo adelante, los siguientes textos hebreos que encontramos son los masoréticos: el Códice de Hillel, el Códice de Leningrado y el Códice de Alepo. El nombre masorético viene de la palabra masorete, de Masora, que significa tradición. Los masoretas eran un grupo especial de escribas a los que se encomendó a lo largo de los siglos la difícil tarea de hacer copias de la Biblia hebrea. El enorme servicio que realizaban está estrictamente relacionado con la lengua hebrea.
que no utiliza vocales. Estas se pronuncian intuitivamente al leer. Los masoretas añadieron vocales al hebreo escrito de la Biblia para facilitar su lectura. Los primeros manuscritos conocidos del Antiguo Testamento que ya no existen son el Códice Gileli, que fue escrito y puntuado, lo que permite leerlo en voz alta, por Moisés ben Hillel, alrededor del año 600. El Códex de Leningrado, o Codex L, es el manuscrito completo más antiguo de la Biblia hebrea y puede verse en San Petersburgo, en la Biblioteca Nacional Rusa. Este manuscrito fue copiado en El Cairo, Egipto, en el año 1008 después de Cristo. El Códex de Leningrado está relacionado con el Códex de Alepo. Ambos manuscritos constituyen la base de las versiones modernas de la Biblia judía. Aquí hay otro facsímil de una Biblia antigua. Es el Códice Alepo. El original está en el Museo de Israel en Jerusalén. Los curadores del museo afirman que el escriba principal que copió el Códice de Alepo fue Shlomo ben Buya'a, alrededor del año 900 después de Cristo, en Tiberias, Israel. Luego, el texto fue corregido por Aarón ben Asher. Según Moshe Perlman, el códice fue saqueado y trasladado a Egipto a finales del siglo XI y depositado en manos de la comunidad judía de Alepo en Siria a finales del siglo XIV. Los rabinos y los ancianos de la comunidad la custodiaron celosamente durante unos 600 años. Durante los disturbios contra los judíos en Alepo en diciembre de 1947, la antigua sinagoga de la comunidad fue incendiada y el códice que se guardaba en la cueva de Elías de la sinagoga sufrió daños, de modo que no más de 295 de las 487 hojas originales sobrevivieron. Después de una serie de eventos difíciles, fue llevado a Jerusalén en 1958, donde se conserva. El santuario del libro es este edificio donde nos encontramos ahora, que puede verse aquí a mi izquierda. Fue diseñado por los arquitectos judíos estadounidenses Armand Philip Bartos y Frederick John Kiesler y se inauguró en 1965 tras 7 años de obras. Este edificio no solo alberga el Códex de Alepo, sino también el mayor hallazgo del siglo pasado, los rollos del Mar Muerto. El primer descubrimiento de los pergaminos se produjo entre noviembre de 1946 y febrero de 1947. Europa luchaba por reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial y el Estado de Israel aún no se había creado. Pero nada de esto impidió a un par de jóvenes pastores beduinos en el desierto de Wadi en Qumran, Muhammad Edhib y su primo Huma Muhammad. Estaban cuidando sus rebaños en la orilla noreste del Mar Muerto y cuando notaron unas cuevas, Muhammad el-Dib decidió arrojar unas piedras en una de ellas, que ahora se conoce como la cueva número 1, y oyó el sonido de unas vasijas que se rompían. Eso le inspiró a echar un vistazo al interior. Muhammad el-Dib encontró en estas cuevas unas grandes vasijas de arcilla. La mayoría de ellas estaban vacías, pero al mirar más cerca, vi algunas que no estaban rotas, quizás esperando encontrar un tesoro, pero solo había unos viejos pergaminos, algunos de ellos envueltos en lino viejo y ennegrecido. Los dos jóvenes llevaron los pergaminos a su campamento y los mostraron tratando de averiguar qué hacer con estos pergaminos. Primero llevaron su hallazgo a un anticuario de Belén llamado Ibrahim Hija. Este le dijo que los pergaminos no tenían ningún valor
quizás porque pensaban que habían sido robados de una sinagoga. Pero los hombres no se rindieron y fueron a un mercado cercano donde le dijeron que buscaran a Cando, un zapatero y anticuario aficionado. Cando estaba intrigado por los pergaminos y pidió a los beduinos que buscaran más. Encontraron 7 pergaminos en total y vendieron 4 de ellos a Cando, que a su vez revendió los pergaminos al arzobispo del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos de Jerusalén, y 3 a Salahi, otro anticuario, por 7 libras jordanas, unos $340 actuales. Estos 3 pergaminos acabaron en manos del profesor Sukenik de la Universidad Hebrea. Escribió lo siguiente después de ver por primera vez un fragmento de los rollos. Me temblaron las manos cuando empecé a desenvolver uno de ellos. Leí algunas frases. Estaba escrito en un hermoso hebreo bíblico. El lenguaje era como el de los salmos, pero el texto me era desconocido. Miré y miré, y de repente tuve la sensación de que el destino me había privilegiado al contemplar un rollo hebreo que no se había leído en más de 2000 años. En 1947, los pergaminos llamaron la atención de John Trevor de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental. Observó varias similitudes entre uno de los pergaminos y el papiro Nash. El papiro Nash es un fragmento del siglo II a.C. que contiene los 10 mandamientos en hebreo y que el Dr. Nash adquirió en 1903. Hasta este nuevo descubrimiento, ese papiro era el fragmento bíblico hebreo más antiguo que se conocía. Y Trevor comenzó rápidamente su investigación, entrevistando a los beduinos que habían encontrado los nuevos pergaminos. Los primeros comunicados de prensa sobre los descubrimientos fueron publicados por la Universidad de Yale el 10 de abril de 1948, y en ellos se decía lo siguiente: Se ha descubierto en Palestina el manuscrito más antiguo conocido de todo el libro bíblico de Isaías del Antiguo Testamento, según ha anunciado hoy el profesor Millard Burroughs de la Universidad de Yale, director de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental de Jerusalén. Además, los estudiosos de la Tierra Santa han sacado a la luz otros 3 manuscritos hebreos antiguos inéditos. 2 de ellos han sido identificados y traducidos, mientras que el tercero sigue desafiando el reconocimiento. Los arqueólogos trataron primero de identificar las cuevas en las que los beduinos habían encontrado los primeros 7 pergaminos, y luego, en 1951, se realizaron las primeras excavaciones que continuaron hasta 1956. Se identificaron 11 cuevas que contenían jarras y pergaminos antiguos. De 1947 a 1956 se descubrieron unos 950 pergaminos diferentes. En el 2017 se identificó una 12ª cueva, aunque no se encontraron nuevos pergaminos. En 2021 se encontraron más fragmentos de pergaminos en la Cueva del Horror, llamada así porque en la década de los 1960 se encontraron 40 esqueletos humanos en esa misma cueva, restos de personas que murieron de hambre durante la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos en el año 132 después de la era cristiana. Los arqueólogos siguen buscando en el desierto de Judea más tesoros de ese tipo. Entre los miles de manuscritos descubiertos en Qumran, aproximadamente una cuarta parte de los manuscritos, es decir, algo más de 200 manuscritos, son manuscritos de la Biblia hebrea. Es decir, el manuscrito más antiguo de la Biblia en la tierra. Y, por supuesto, tenemos varias copias de los mismos libros. Del libro de los Salmos tenemos 36 copias. Del libro de Deuteronomio tenemos 30 copias. Del libro de Isaías, el gran profeta de Israel, quizás el segundo después de Moisés, tenemos 21 copias. Todas estas copias son fragmentos, excepto una.
llamada el Gran Rollo de Isaías, que procede de la Cueva 1, manuscrito A. Es una versión completa del libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro muy grande. Este manuscrito es el segundo rollo más grande descubierto en Qumran, pues mide más de 7 metros. Este manuscrito contiene todos los 66 capítulos del libro de Isaías, como sabemos por la versión masorética. En este sentido, es el libro de Isaías más antiguo que se conserva y el libro más antiguo en forma completa de la Biblia hebrea. Se descubrieron 3 copias del libro del Deuteronomio, así como una copia del libro de Esdras. Algunas jarras contienen pergaminos traducidos al griego, los libros del Éxodo y del Levítico, y al arameo, los libros del Levítico y de Job. La conservación de estos artefactos antiguos fue posible gracias a las condiciones muy singulares de la zona del Mar Muerto. El desierto de Judá está situado a 400 metros por debajo del nivel del mar y el clima es constantemente árido, con humedad y temperatura estable. Los pergaminos fueron posiblemente escondidos por la secta de los esenios. Durante las guerras judías contra los romanos, es muy probable que todos los pergaminos formaran parte de la biblioteca de los esenios. Según el historiador Flavio Josefo, mostraban un extraordinario interés por los escritos de los antiguos, destacando en particular aquellos que contribuían al bienestar del alma y del cuerpo. En el centro comunal de Kirbe Qumran hay un scriptorium en el piso superior donde posiblemente la mayoría de los pergaminos fueron escritos por escribas. La mayoría de los rollos son de pergamino, algunos de papiro y uno solo de cobre. Los escribas utilizaban tinta negra compuesta por una mezcla de holín, goma, aceite y agua para copiar y componer los escritos. Pero, ¿por qué es tan maravilloso el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto? Hay un fragmento del libro de Samuel, de la Cueva 4, que data de la segunda mitad del siglo III a.C. Así que en total tenemos 300 años de manuscritos. El más antiguo data del año 250 a.C., el rollo más reciente de mediados del siglo I después de Cristo. O sea, más o menos 300 años de manuscritos. En este sentido, el descubrimiento de Qumran nos da una nueva perspectiva sobre el desarrollo de la Biblia hebrea. Los análisis también examinaron el valor numismático de los hallazgos, es decir, el estudio de las monedas y del dinero. Las cuevas no solo contenían jarras con pergaminos, sino también utensilios de uso cotidiano como monedas. Todavía se están realizando algunos estudios en el marco del último proyecto de datación de la Universidad de Groningen. Los resultados preliminares están confirmando las valoraciones de los investigadores anteriores. Algunos pergaminos pueden ser incluso más antiguos de lo que se suponía hasta ahora. De hecho, esos pergaminos son los pergaminos hebreos más antiguos de la Biblia jamás descubiertos. Antes del descubrimiento de los rollos de Qumran, el manuscrito más antiguo conocido de la Biblia hebrea era el Códex de Leningrado, escrito en Egipto en el año 1008 después de Cristo. Con el descubrimiento de los rollos de Qumran, esta fecha se remonta a más de 1000 años, ya que muchos de los rollos del Mar Muerto datan de entre el siglo I y el III a.C. ¿Qué cosa tan increíble es tener rollos de la Biblia del Antiguo Testamento que se remontan a tiempo incluso anterior a la vida de Cristo en la tierra? El libro de Isaías se puede comparar durante un periodo de 1000 años, analizándolo entre el Códice de Alepo, escrito en el año 900 después de Cristo, y el rollo de Isaías del Qumran,
del año 200 a.C. Miremos un capítulo en Isaías, el capítulo profético sobre la muerte del Mesías, que se encuentra en Isaías 53. Según el erudito hebreo Millar Burroughs, en su libro Los rollos del Mar Muerto, de las 166 palabras en Isaías 53, solo hay 17 letras en cuestión. 10 de estas letras son simplemente una cuestión de ortografía que no afecta el sentido. 4 letras son cambios estilísticos menores como conjugaciones. Y las 3 letras restantes comprenden la palabra luz, que se agrega en el versículo 11 y no afecta el significado. Así que los escribas hebreos transcribieron de manera precisa y confiable la palabra de Dios sin cambios durante 1000 años. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. De este modo, Jesús aseguró a sus discípulos y a todos los que creen en Él que a pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor, su palabra va a seguir siendo real e inalterable. Los rollos de Ketef, Ginón, los textos bíblicos hebreos más antiguos que se conservan, destacan para nosotros como un descubrimiento excepcional. Este descubrimiento, que se remonta al año 600 a.C., es el más significativo para los estudios bíblicos. El versículo de Números 6, 24 al 26, que contiene la bendición sacerdotal prometida al pueblo de Dios. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav veleja bijuneja, Isa Adonai panav veleja, Besem leja shalom. No es asombroso cómo el Señor permitió que la conservación de esta bendición trascendiera la historia y tuviera un impacto en las vidas hasta el día de hoy. Desde una perspectiva histórica y arqueológica, vemos que Dios ha mantenido su mano sobre su palabra, de modo que pueda llegar hasta nosotros hoy sin cambiar su significado. De este modo, Jesús asegura a todos que sus promesas, sus profecías, sus palabras de amor siguen teniendo un enorme valor y que no las va a cambiar. Podemos confiar en Él y apoyarnos en Él. Las pruebas arqueológicas demuestran claramente que la Biblia que tenemos no ha sido falsificada, aunque hayan pasado muchos siglos desde que se escribió. Podemos confiar con seguridad en la palabra de Dios, porque el Señor la ha mantenido segura y precisa a lo largo de los tiempos. El Señor quiere dar a todos su paz en cada momento de la vida. Por eso, cuando parezca que todo se desmorona, no pierdas la esperanza. Dios tiene una herramienta para rescatar tu vida. Toma tu Biblia y dedícate a descubrir, como un arqueólogo, las palabras que Dios te está diciendo. En la Santa Biblia encontrarás una fuente inagotable que nos concede esperanza, propósito y vida, aportando el rescate que todo ser humano necesita. Es realmente el libro que marcó la historia y que sigue cambiando vidas. En nuestro próximo video veremos más pruebas arqueológicas que demuestran la exactitud de la Biblia. No te pierdas el próximo episodio. Si te ha gustado este video y deseas saber más sobre este libro que ha cambiado tantas vidas, te invitamos a suscribirte en el curso bíblico gratuito A los pies de Jesús. Ven a disfrutar de las abundantes promesas, lecciones y valores que nos otorga la palabra de Dios. Este curso bíblico se compone de 30 lecciones divididas en 3 niveles que te darán una amplia oportunidad de descubrir personalmente las verdades bíblicas. Inscríbete hoy en labibliatienerazón.com y comienza este maravilloso viaje bíblico.